Miren, sí, caminamos hacia una dictadura. Sí, vamos a empezar a hablar claro ya y con los términos adecuados en vez de dedicarnos a ponerle eufemismos. Sí, caminamos hacia una dictadura. ¿Quién nos lleva? Nos lleva Pedro Sánchez. ¿Nos llevan los que sabíamos que eran malos, malísimos? No, ellos lo piden, pero hay alguien que se lo concede. Por tanto, eso convierte en pésimo a Pedro Sánchez. El que nos lleva es Pedro Sánchez. ¿Está planeando la voladura de un Estado que tenga una separación de poderes y que tenga un poder judicial? Sí. Si el poder judicial desaparece, ¿qué queda? No queda ningún control al poder ejecutivo. ¿Quién está en el poder ejecutivo? Él. Por lo tanto, repito, si le quitas los contrapoderes, él se queda sin control, y si se queda sin control, tiene un poder sin control y sin límite. A eso se le llama dictadura. Pero si alguno tiene una duda, que escuche la declaración, no ya la aberración que ha pactado para destrozo de todos y humillación de todos con Junts, con Carles Puigdemont. No, vamos a la explicación previa. ¿Cómo explicó él por qué tenía que aceptar este acuerdo vergonzante y vergonzoso? En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña, porque esta es la única vía posible para que haya un gobierno en España, no haya una repetición electoral y, por tanto, no dar una segunda oportunidad a Feijóo y a Abascal para formar un gobierno que nos harían retroceder décadas en solo unos años. Sí, sobre todo a ti. Te haría retroceder a la época en la que tendrías que haber estado estudiando para sacarte una tesis tú. Miren, no se me ocurre una declaración mayor de un dictador. Lo que acaba de decir este hombre es que la explicación a todo esto es que, como sabe que en una segunda oportunidad de los españoles, al haber visto que él está pactando con etarras, al haber visto que él está pactando con prófugos de la justicia, al haber visto que él está pactando la destrucción del Poder Judicial, al haber visto que él está pactando la destrucción de la unidad de España, no le votarían. Y como no quiere dar la oportunidad a los españoles de que voten ahora que conocen su programa real, es mucho mejor hurtarnos la posibilidad de votar, porque si no, saldrían los contrarios. Miren, no es frase mía. Es frase de la declaración votada y aprobada por el Consejo General del Poder Judicial, que asegura que en estos momentos esa ley de amnistía, lo que está intentando colarnos por toda la escuadra, y ya lo tiene pactado Pedro Sánchez, generaría, uno, una casta política sin ningún tipo de responsabilidad, lo cual viola la Constitución en el artículo 9. Pero dos, viola directamente el pluralismo político plasmado en el artículo 1 de la Constitución, porque evidentemente lo está haciendo para que no gobierne otra cosa que no sea él. Es decir, se ha trincherado en el poder para evitar que en una nueva elección democrática la población dijera qué es lo que le parece su amnistía, sus pactos de regalarle una destrucción judicial a un señor llamado Puigdemont, sus pactos de perdonar y además pedir perdón por todo lo que ha ocurrido por la aplicación de la ley y la Constitución y porque haya sentencias judiciales en España, y pedir perdón a toda una larga colección de delincuentes. Repito, ahí no solamente estarían los golpistas que conocemos como tales de Cataluña, no, también estarían los bilduetarras, también estarían determinados asesinos condenados que obviamente esgrimirían la misma argumentación de que ellos defendían un derecho a decidir y que el Estado opresor no les llevó a otro sitio que a esa violencia con la cual acabaron matando. Claro que lo dirían y claro que serían perdonados con esa ley de amnistía. Es decir, de lo que hablamos es de una demolición de nuestra democracia, de una demolición de que todos seamos iguales ante la ley, de la generación de una casta política, repito, intocable, y no son palabras mías, son del Consejo General del Poder Judicial, que es que hay que decirlo. Las 4 asociaciones judiciales se han unido para denunciar la barbaridad y la aberración que supone esto, porque supone la voladura de nuestra democracia. ¿Y quién lleva el timón de esto? ¿Quién es el gran timonel? Pedro Sánchez, con tal de sentarse en el poder. Esta es la historia. A esto, en mi pueblo, se lo repito, le llamamos avanzar hacia la dictadura. No es un acuerdo, es un cheque en blanco. El PSOE ha acabado firmando lo que le pusieron por delante sin defender ni su programa, ni sus postulados, ni tampoco a España. No hay ni una sola coma del credo independentista más rabioso que no se asuma. No hay una sola institución española que no se desacredite. La policía, los jueces, el Estado de Derecho entero, el Rey, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, el propio PSOE. Y la gran pregunta es por qué ese acuerdo tiene que atacar todo aquello que construye nuestro castillo constitucional. Y la respuesta es muy obvia, porque quiere tumbar nuestro castillo constitucional. Y cuando tú te cargas la independencia del Poder Judicial, cuando el Poder Ejecutivo es capaz de imponerse en el Legislativo, que ya lo está, de facto en España ya lo está, y es capaz de controlar y hasta hacer pasar por comisiones parlamentarias a los jueces para decir quién se porta bien y quién se porta mal, a lo que está dando paso es a una dictadura.
Por eso se tiene que cargar todo el esquema constitucional. El que se piense que esto es el capricho de un loco, que Carles Puigdemont un buen día empezó a salir por la ventana, hizo así con el dedo en los labios y a partir de ahí empezó a escribir poco menos que la carta a los Reyes Magos, que no se ha enterado de qué va esta historia. Va de un desmoronamiento íntegro de todo nuestro esquema constitucional. ¿Por qué? Porque nuestro esquema constitucional garantiza una democracia en España. Y cuando tú quieres dar paso a una dictadura en España, te cargas todo el esquema constitucional. Bueno, Raúl Vilas, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Carmelo Jordá, ¿cómo estás? Muy buenas, pues vamos Os tirando. veo cara obvia. Yo tengo que reconocer que ya personalmente no es una cuestión ya profesional, periodística, yo tengo una preocupación personal. Aquí cada uno tenemos lo que tenemos, tienes hijos, nuestra tienes vida, tal, y te tenemos empieza a hijos, preocupar lo que efectivamente. puede ocurrir en España. Vamos a describir ese acuerdo, vamos a analizarlo, va a intervenir un jurista con nosotros, vamos a ir explicando punto por punto. Hay una bomba de relojería, una bomba lapa puesta en los bajos de este coche constitucional que se llama lawfare. Una cosa maravillosa que se han inventado los comunistas para no variar con tal de destrozar las democracias liberales y dar paso a su totalitarismo. Ese lawfare significa que el Poder Judicial considera que los jueces están poco menos que en una especie de cruzada contra el poder político. Law, ley, warfare, es decir, guerra legal, guerra sucia legal. Y que estarían dentro de las instituciones políticas, juzgando a las instituciones políticas para hacerse con el control desde la judicatura. Es una aberración de término que significa que tú, para evitar eso, tienes que pasar a controlar a los jueces. Es lo que siempre ha hecho el comunismo. El comunismo siempre se inventa una agresión externa, una especie de agresión sistémica, y para solventarla, ¿qué tienen que hacer? Siempre coger ellos el poder. Y en este caso, coger el poder pleno sobre los jueces. Es decir, se acaba la independencia judicial y, terminada la independencia judicial, el poder del Ejecutivo es infinito. Se llama dictador. Se llama dictador. Pero bueno, vamos a ir viendo las declaraciones de Ayuso. La primera de ellas, atención, bueno, vamos a ver antes la de Carles Puigdemont, el muy ufano, muy crecido, obviamente, muy convencido de que está ganando. ¿Y saben por qué? Pues porque por desgracia está ganando. I quan el Parlament parla, declara i aprova, és el poble de Catalunya el que parla, declara i aprova. No és el partit guanyador d'unes eleccions, i encara menys si són eleccions a un altre Parlament, com l'espanyol o com podria ser l'europeu. Allò que permet decidir què vol i a què aspira el poble de Catalunya. És el Parlament. I així ha quedat explicitat a l'acord d'avui. Els únics límits els posa el Parlament. Ningú més. I el Parlament és, i ho diu l'acord, el representant legítim del poble de Catalunya. El problema, Raúl, no es que esto lo haya dicho Carles Puigdemont, el problema es que se lo ha aceptado el presidente en funciones de todos los españoles, con lo cual tenemos un problema de los gordos. Es un escándalo, es la quiebra absoluta del Estado de Derecho, pero no es que lo digamos Carlos Cuesta o Raúl Vilas, lo han dicho todas las asociaciones judiciales en un comunicado conjunto histórico, incluyendo a Jueces por la Democracia, que si, los que seguimos la política desde hace décadas sabemos que si hay algo que es seguro es que Jueces por la Democracia siempre va a estar en desacuerdo con las asociaciones que se consideran conservadoras o de derechas. Y en mucho acuerdo con el peso el Consejo General del Poder Judicial, todos además por unanimidad, los fiscales, también la Asociación de Fiscales y la Asociación Progresista de Fiscales, en fin, absolutamente todos los estamentos del ámbito judicial han puesto el grito en el cielo y con razón, porque el lawfare, para resumir mucho, significa, esto es una creación de la izquierda que parte de la base de que la izquierda es buena por naturaleza y todo lo que hace la izquierda va a estar bien siempre. Entonces, cuando y están por encima de la ley, porque su bondad se pone por encima de la ley. Aquí lo que importa es que ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Y siempre que un juez intente fiscalizar, como tiene que suceder en la democracia, a los políticos y a cualquier ciudadano, lo hace para destruir a la izquierda, por maldad. Entonces esto, claro, les convierte en una casta que están por encima de la ley. Ellos pueden hacer lo que quieran. Como les ha dicho el Consejo General del Poder Judicial. Efectivamente. Que crean una casta una casta inaccesible desde el punto de vista judicial. Sí, es el blindaje para la impunidad absoluta de la izquierda. Ayuso habla directamente de un golpe, el golpe que viene de Cataluña. El pequeño problema es que ese golpe lo ha comprado y lo está trasladando a todas las instituciones españolas un señor llamado Pedro Sánchez. El PSOE da por buenos el intento de golpe de Estado, los policías heridos de por vida y la malversación de caudales públicos que a punto estuvieron de provocar la discordia nacional. Esos delitos se califican en el documento de gran movilización en favor de la independencia. Alberto Núñez Feijóo en la misma línea. Estos acuerdos de la vergüenza no resuelven ningún problema, sino que los agravan todos. Estamos hablando de ceder un chantaje,
de ceder ante un chantaje que convertirá en represor al Tribunal Supremo y será un golpe en los cimientos del Poder Judicial. Y Santiago Abascal. Comienza un periodo negro en la historia de España. Los golpistas del PSOE y de Junts han sellado hoy su amenaza a la unidad nacional y a la ley, con un acuerdo golpista que implica claramente la abolición del Estado de Derecho, el principio del fin de la democracia y la deslegitimación de todas las instituciones, desde la corona al Poder Judicial, pasando por los parlamentos. Bueno, alguien podría decir, estos se han vuelto locos en Libertad Digital, la oposición entera está exagerando, estamos exagerando. Carmelo, vamos a analizar el documento extractado, porque el documento era largo, eran 4 folios, 4 páginas, lo que se dice en cada uno de estos puntos. Sobre el tema de nación, sobre el reconocimiento como nación, nación catalana. Frases, repito, literales, incluidas en el pacto que han cerrado ya Partido Socialista, es decir, Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, por cierto, que está reclamado por todos los demás, está reclamado por Esquerra, está reclamado por Bildu, por los bilduetarras, pues claro que sí. Nación. La sociedad catalana buscaba el reconocimiento de Catalunya, perdónenme, lo pongo así, pero bueno, aquí los que cometen la aberración de estar mezclando dos idiomas son ellos, pero queríamos que lo viesen tal cual está plasmado en ese texto. Buscaban el reconocimiento de Catalunya como nación, y atención a lo que dice el Partido Socialista y asume, y sufrió una persecución activa por defender que Cataluña era nación. No, es que no es nación. O sea, yo no sé exactamente cuántas veces hay que repetir esto y cuántas veces hay que leerse el artículo 2 de la Constitución. Sobre el Tribunal Constitucional, la sentencia del Tribunal Constitucional del año 10 conllevó que hoy Catalunya sea la única comunidad autónoma con un estatuto no votado íntegramente por su ciudadanía. Pues que hubiesen presentado un texto legal. Es lo que ocurre con cualquier persona que presenta algo ilegal. Va, y resulta que las instituciones le tumban la parte ilegal. Pues claro. Tercero, referéndum. Solicitaron competencia para la autorización de referendos. Sí, que son ilegales. Pero lamentablemente, dice el PSOE, lamentablemente los gobiernos no favorecieron propuestas hechas desde la lealtad. Pero ¿cómo va a ser un referéndum separatista que tumba directamente el artículo 2 de la Constitución, patria única e indivisible? ¿Cómo va a ser admisible? ¿Cómo va a ser desde la lealtad? 4. Sobre la policía. Atención. Las instituciones catalanas promovieron una consulta popular y un referéndum de independencia. Sí, ilegales e inconstitucionales, se les olvida decir. Y el gobierno, atención, asume el PSOE, dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras. A mí lo que me impacta es la delincuencia. Lo que me impacta son los golpistas, no la actuación de la policía, que me encanta, literalmente. Soberanía, punto 5. PSOE y Junts apuestan por la negociación y acuerdos que, atención, dicen, deben responder a las demandas mayoritarias del Parlamento de Cataluña, atención a la cesión de soberanía, que representa legítimamente al pueblo de Catalunya. Es decir, excluyen de la representación de la soberanía a todo el pueblo español sobre la parte de Cataluña, violando directamente la Constitución española. Vamos con otros 5 puntos. El verificador, un verificador internacional. Mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento entre las partes para tratar, atención, el punto, el reconocimiento nacional de Catalunya, firmado por PSOE y por Junts. Sobre el dinero, sobre la pasta, Junts pide la modificación de la LOFCA, Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, con cláusula de excepción de Cataluña. Se salen. En la Constitución solamente permite este régimen para 2 comunidades. O estás registrado en la Constitución, o estás regulado, o esto es ilegal, es inconstitucional. Para Navarra y para País Vasco. Para Cataluña no está. ¿Les fastidia? Pues yo qué quieren que le haga. Se llama Constitución y ha sido votada por el 90% del pueblo español. Cesión del 100% de todos los tributos, toma ya. Y el PSOE acepta autonomía financiera y un diálogo singular, el resto aire, sobre la financiación de Catalunya. ¿Cómo no? Amnistía, la ley de amnistía, atención, de todos antes y después de la consulta del 14 y del referéndum de 2017. Barra libre para que entren todos los acusados por terrorismo, incluido el CDR famoso, el ETR, las 12 personas, que por cierto tenían ya planos, por ejemplo, del cuartel de la Guardia Civil en Barcelona y, por supuesto, incluido Puigdemont. Sobre los jueces, el punto ya que es una bomba de relojería total. Comisiones de investigación para derivar situaciones de lawfare o judicialización de la política, con consecuencia de acciones de responsabilidad contra los jueces. Un sistema de persecución a los jueces que hayan aplicado las leyes. Dictadura. Es muy sencillo. Bien, y sobre la Unión Europea, Catalunya, obviamente, en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales. No he querido meter, porque si no esto sería eterno, las presiones a las empresas para que vuelvan, etcétera. Pero desde el punto de vista de eje constitucional, se me ocurre poco documento que pueda ser una mayor aberración, ataque y violación de la Constitución española. Y que la gente no se olvide que todas estas cosas que pide Junts y concede el PSOE... Quiero repetir que las frases son textuales.
sacadas del documento, no son resúmenes. Oye, evidentemente hemos quitado la paja, pero las frases que aparecen entre comillas son literales de las pactadas y admitidas por el PSOE de Pedro Sánchez. Efectivamente están así en el documento. Y lo que decía, que no, es un documento que no es... Porque claro, ahora empieza mucha gente a decir, hombre, no han pactado exactamente tal. Es un documento que lo que sí que han pactado es que va a haber una comisión, por así decirlo, de seguimiento, no solo el mediador internacional, sino reuniones mensuales en las que participará el propio Puigdemont, que dentro de poco ya entiendo que estará en España para poder participar en estas reuniones, y de las que depende la legislatura. Es decir, si pensamos que el PSOE ahora admite esto, pero luego no lo admitirá, estamos muy equivocados. Es decir, todas estas peticiones, igual que todas las peticiones que han hecho todos los partidos separatistas que han pactado con el PSOE, entrarán, irán entrando y irán convirtiéndose en leyes estas y otras cosas, porque efectivamente, como estamos en un cambio de régimen y se le tratará de dar una apariencia más o menos legal, se irán haciendo otras muchas leyes que irán rompiendo con nuestra Constitución, pero vamos, pieza a pieza. Bueno, lo que está diciendo Carmelo, Raúl, cuidado porque además aparece expresamente indicado en uno de los puntos. Cuando habla del lawfare y de las comisiones de investigación para derivar responsabilidades de los jueces, añade y para modificaciones legales posteriores. Es decir, directamente está diciendo, a petición de los delincuentes, seguiremos modificando durante toda la legislatura toda la estructura legal que tengan ustedes para defender el Estado de Derecho. ¿Esto lo puede aceptar la Unión Europea? Y la interpretación, perdona, solo una cosa, la interpretación que ha dado Puigdemont a eso, que ha dicho literalmente extirpar, creo recordar que era la palabra, las partes podridas que han actuado contra el separatismo. Es decir, el que firma ese pacto sabe muy bien de qué va la vaina. O sea, policía, guardia civil, y jueces, fiscales, el rey, en esas estamos. No es que lo pueda aceptar o no la Unión Europea, es que es radicalmente contrario a los propios principios fundacionales de la Unión Europea. En la Unión Europea no cabe el lawfare, porque en la Unión Europea uno de sus pilares es la separación de poderes. Cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y para pertenecer a la Unión Europea se ha de exigir que haya una separación de poderes. En un Estado de Derecho con separación de poderes no cabe el lawfare. El lawfare es, como dije antes, una fantasía que se han inventado para conseguir una casta privilegiada y absolutamente impune, y además pensada sobre todo para la corrupción. Ojo. Que aquí los que se van a beneficiar muchos no están solo por el tema del procés y demás, sino que están por robar. Que aquí te entran directamente todos. Son ladrones. Los Puyol, te entran todos. Y del documento es que es una tal colección de falacias, de mentiras, de agresiones a la democracia y al sentido común, pero por matizar varias cosas. Dice que el estatuto no fue apoyado, el único que no fue apoyado mayoritariamente, o sea, por el pueblo catalán. Lo que sí que fue respaldado por todo el pueblo catalán fue la Constitución española, con un apoyo superior al del resto de la media de España. Y el estatuto anterior, el que se cargaron para hacer también tenía el respaldo mayoritario de los catalanes. Y eso de que el Parlamento de Cataluña representa al pueblo de Cataluña, insisten mucho en eso, para mí también es una falacia. El Parlamento de Cataluña en España representa a los ciudadanos españoles empadronados en Cataluña. Si tú y yo no tenemos intención ninguno, pero menos, pensarnos por lo que fuera, trasladarnos a Cataluña y residir allí, nos empadronábamos y tendríamos derecho a votar en las elecciones catalanas. ¿Eso nos convertía en pueblo de Cataluña? No, evidentemente, porque en España, desde el punto de vista político, solo existe un pueblo, que es el pueblo español, y solo existe una soberanía, que es la que recae en la nación española. Carmelo, bueno, les lanzábamos y les doy ya la pregunta que lanzamos esta semana para que puedan contestar a través de WhatsApp. Les doy el número, el 660 20 86 98, para que nos manden mensajes. Pero hay un punto que en el siguiente bloque, de hecho, lo vamos a desarrollar más, va a intervenir con nosotros Fernando de Rosa, el tema de cómo se puede frenar esta locura. O sea, yo creo que ya, intentar, hay por ahí gente desde la izquierda diciendo que esto es maravilloso. Ahora le vamos a escuchar a una de las portavoces, a Pilar Alegría, del Gobierno, diciendo que no, que esto es maravilloso y esto es un gobierno de progreso. Yo no sé dónde está el progreso en pasar de la civilización y un Estado de Derecho a la jungla y el caos. Que me lo explique Pilar Alegría, que me lo explique Zapatero o alguno de estos iluminados que tienen por ahí. Pero evidentemente a la gente le preocupa cómo evitarlo esto,
cómo frenarlo y están viendo en la vía judicial una posibilidad. Preguntábamos nosotros la semana pasada precisamente si debían los jueces y fiscales intentar frenar la amnistía. Ya hemos visto, lo decía Raúl, que evidentemente se han puesto ya a la labor de frenarlo. Decían ustedes, la declaración del Consejo del Poder Judicial es muy necesaria, a ver si se van sumando otras instituciones. Los jueces y los fiscales deben intentar frenar esta amnistía con los medios que tengan. La izquierda está acostumbrada a que se le acepte todo, pero la amnistía no se puede aceptar. Lo tienen ustedes clarísimos. Esta semana les preguntamos si lograrán los jueces derrotarlo. Así que es más de análisis, pero ahí se lo dejamos la pregunta, si consideran ustedes que van a lograr derrotar esta amnistía. Carmelo, te lo pregunto abiertamente porque yo tengo la sensación de que hay una preocupación instalada en la población muy alta, es decir, esto ya no es una cuestión de me suben los impuestos o me bajan los impuestos, ¿vale? Me fastidia, me quita dinero, me lo roba, era lo suficientemente grave, pero aquí hablamos de si se cae todo el esquema constitucional que hemos vivido durante un montón de años. La peor catástrofe económica es mejor que esto que está pasando aquí, que además también provocará una catástrofe económica. Totalmente. Pero las cosas de economía son muy importantes, por supuesto. El día a día de la gente depende de eso, pero las cosas de economía tienen vuelta atrás. Es decir, cualquier mala política llevada durante muchos años se puede arreglar con buena política llevada durante otros años. Es decir, eso es una cosa que se puede superar, pero esto, si se consuma en toda su medida, es prácticamente insuperable. Para esto, digamos, para salir de esto y de lo que están preparando, tendríamos que ir a otra transición, a otro proceso constituyente, es decir, a algo que no siempre sale bien, que en España lo hemos hecho una vez y nos salió muy bien, y entonces, bueno, digamos, hacer que nos salga muy bien otra vez es como mínimo difícil. Efectivamente, yo creo que se puede parar, pero que hace falta ponerlo todo en el asador para que se pare, y que dependemos, pues bueno, de la reacción de los jueces y digamos de la justicia en general, que yo creo que está siendo mejor de lo esperada, o al menos todo lo mejor que podíamos esperar, y también dependemos, y iba a decir por desgracia, pero al final no es por desgracia porque, bueno, por lo menos tenemos ahí un ente supranacional que nos es de ayuda, como viene siéndolo, aunque no nos demos cuenta en los últimos años. Sí, le suele encantar la parálisis política, sí, ¿vale? Pero el hecho de que sea la Unión, de que ahí esté la Unión Europea, es lo que ha impedido hasta ahora, por ejemplo, que la moneda española, en lugar de ser el euro, sea la nueva peseta y esté a un cambio de 10.000 por $1, por poner un ejemplo, y es lo que puede evitar ahora también que efectivamente, como estamos haciendo algo que nos saca de ese marco jurídico, que es la Unión Europea, como bien explicaba Raúl, pues se frene en algún momento dado. Pilar Alegría, su versión de esto es maravilloso porque gana la izquierda y pierde la derecha, de verdad. Hoy estamos más cerca de tener un gobierno de progreso y convivencia para este país. La España real, la España de hoy, es una España plural y diversa, que está reconocida en los 350 diputados y diputadas que conformamos el Congreso de los Diputados. Y por eso, una vez más, le pedimos al señor Feijóo que respete el resultado de las elecciones del pasado 23 de julio. Bueno, en esas elecciones, que es que deben tener un proceso de amnesia pero avanzado, ganó el Partido Popular. Es que de verdad, es que esto ya es una cosa, lo de los mensajes de galleta de telechino empieza a ser una enfermedad altamente contagiosa. Quiero que vean la respuesta de Almeida, pero simplemente una cuestión sobre Pilar Alegría. ¿Qué pluralismo puede haber o qué pluralidad puede haber política en el momento en el que ustedes controlen a los jueces? Si se van a dedicar a lo que ya sabemos, a cribar a la otra opción política, pero ¿qué pluralismo va a haber? Y una cosa es que España, políticamente hablando, es decir, es que hablan de convivencia cuando lo que están haciendo es echar de las instituciones a la mitad de la población. Una cosa es que en un sistema parlamentario es verdad que las elecciones las gana el que en el Parlamento consigue más apoyos. Otra cosa es comprar 7 votos a cambio de perdonarle delitos a delincuentes condenados que te van a dar esos 7 votos. Eso no es ganar las elecciones, eso es absolutamente un fraude electoral y democrático. Almeida, hablando de esto también. Inmoral es que responde al interés particular única y exclusivamente de Pedro Sánchez por ser presidente del gobierno. Es profundamente inmoral que se apele a la convivencia y a la tolerancia cuando Pedro Sánchez no contempla la amnistía más que como el medio de lograr esos 7 votos que le permitan ser presidente del gobierno. Por cierto, por si se les había pasado por alto, va a haber una serie de movilizaciones este mismo domingo, 12 de la mañana va a haber una, van a tener el día 18 a las 12, también en Madrid, va a haberlas en un montón de sitios. El domingo es en toda España, El domingo en toda España, en cada sede, delante de los ayuntamientos, delante ¿verdad? de los ayuntamientos. Pues anótenselo porque a las evidentemente... 12, importante, a las 12.
No es momento de holgazanería ni el momento de pereza. Y si le estamos pidiendo a las instituciones judiciales, fiscales, etcétera, que actúen, lo mínimo es actuar nosotros. Y lo que estábamos diciendo, que una de las esperanzas que tenemos, la más fuerte, es precisamente que en Europa la gente se dé cuenta y que las instituciones europeas se den cuenta de lo que está pasando aquí, y la mejor forma de mostrárselo es con una movilización absolutamente masiva que dé a entender esa preocupación que tiene una parte importantísima, yo creo que mayoritaria, de la población española. Yo fíjate que iría más allá de lo que decía Almeida. Aquí ya la cuestión no es una cuestión moral, la cuestión es una cuestión legal. Se están cargando la estructura legal. Sin una estructura legal, sin Estado de Derecho en un país, manda el más bestia. Y aquí a más bestia todos sabemos quién se lo van a apuntar, especialmente cuando en sus filas están golpistas, separatistas, un partido que desde el año 15 lleva incorporados 89 etarras en sus listas. A bestias, ¿quién va a vencer? ¿Quién va a vencer? Vencen ellos. Eso es obvio. Por eso nos damos un esquema legal. Precisamente para que no venza la fuerza, para que venza la razón. Bueno, pues lo que están volando, lo que están dinamitando en estos momentos es el Estado de Derecho. Y nos enfrentamos a una situación, efectivamente, no sé si lo decía Raúl o Carmelo, de un potencial no retorno, o sea, de una crisis económica y retorno. Cuando entras en los cauces y en la horma de una dictadura, ten cuidado porque puedes no tener retorno en larguísimo plazo. La ley es lo que nos protege a todos frente a esta idea que llevan años tratando de imponer de que la mayoría... Dicen, es que en las Cortes, en el Congreso está la soberanía popular y parece que ahí lo que decida la mayoría, o sea, la mitad más uno, eso puede abramplar con todo. Entonces los ciudadanos, ¿qué nos puede proteger frente a eso? Pues la ley es lo que nos hace igual a todos y lo que permite que por mucho que una mayoría quiere cometer cualquier tropelía o ir contra tus libertades o la propiedad, etcétera, pues para eso está la ley. Por eso es su gran enemigo, por eso ellos lo que están empecinados es no tanto el tema de la democracia en tanto gobierno de las mayorías, sino el Estado de Derecho como imperio de la ley, que es imprescindible, porque si no la democracia no basta la mayoría. Por mucho, la mayoría de las dictaduras tienen el respaldo de la mayoría de la población. Claro. A ver, que según lo estabas diciendo, y eso no los convierte en democracias. O sea, yo estaba pensando en determinado lo que periodo... te convierte en democracia es eso, que hay una ley que hace que todos somos iguales ante la ley y que nos protege a los ciudadanos. La ley es nuestra protección, la protección de nuestras libertades y de nuestros derechos. Vamos a ir al siguiente bloque. Carmelo, muchísimas gracias. Raúl, tú te quedas. Vamos a ir al siguiente bloque y vamos a hablar precisamente de esa vía para intentar evitar esta barbaridad, esta auténtica locura, que es la vía judicial, amén de la movilización, obviamente. Pero lo vamos a explicar. Pero yo sí que quería hacer una referencia, según lo estabas contando, Raúl. Hay un momento histórico que yo creo que todos tenemos en mente en el cual se implantó ese positivismo, ese constructivismo jurídico y se decidió que un judío podía ser esterilizado, matado, enclaustrado, fumigado, lo que fuera. Un homosexual, un gitano, una persona con una discapacidad, un socialista, por cierto, ¿vale? En aquel momento se decidió aquello. Bueno, pues lo que estamos viendo ahora es recuperar las mismas tesis judiciales o jurídicas, las mismas. Yo decido lo que es derecho, si usted decide lo que es derecho y los derechos no son una cosa totalmente ajena a la decisión política, son inherentes a la persona, estamos fuera de una democracia 100%, sí o sí. Vamos al siguiente bloque.